sabías que Jesús tenía hermanos. No primos, no parientes lejanos, no amigos cercanos, hermanos, hijos de la misma madre, y el mayor de ellos, un hombre llamado Santiago, se convirtió en el líder más poderoso del cristianismo primitivo, más influyente que Pedro, más respetado que Pablo, el hombre que dirigió la primera iglesia de Jerusalén durante más de 30 años. Y sin embargo, si le preguntas a cualquier católico hoy quién fue Santiago, el hermano de Jesús, probablemente te mire con confusión, porque la Iglesia hizo algo extraordinario con este hombre. No solo lo marginó de la historia oficial, construyó una doctrina entera para negar su existencia, la doctrina de la virginidad perpetua de María. Según esa doctrina, María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Nunca tuvo relaciones con José, nunca tuvo otros hijos. Santiago no era su hijo. Pero hay un problema enorme con esa versión. Los propios evangelios canónicos, los que la Iglesia seleccionó como palabra de Dios, mencionan a los hermanos de Jesús, no una vez, múltiples veces, con nombres propios, en diferentes contextos, y el historiador romano más importante del siglo I, Flavio Josefo, que no era cristiano y no tenía ningún interés en promover ni atacar al cristianismo, registró la existencia de Santiago llamándolo específicamente el hermano de Jesús, el llamado Cristo. Si te quedas conmigo hasta el final, comprenderás por qué la Iglesia necesitó borrar a Santiago de la historia, qué enseñaba a él que era tan diferente de lo que Pablo predicaba y por qué el cristianismo que conoces hoy podía haber sido radicalmente distinto si Santiago hubiera ganado la batalla que perdió hace 2000 años. Recuerdo perfectamente cuando descubrí esta historia. Estaba investigando los primeros años del cristianismo en una biblioteca especializada, revisando documentos, actas de concilios, cartas antiguas. Llevaba semanas sumergido en textos polvorientos que casi nadie consulta, y entonces encontré algo que me dejó paralizado, una referencia cruzada entre el texto de Flavio Josefo, las cartas de Pablo y los hechos de los apóstoles que revelaba una imagen completamente diferente de la que me habían enseñado. Según estos documentos, durante los primeros 30 años después de la partida de Jesús, la persona que lideraba el movimiento cristiano no era Pedro, no era Pablo. Era Santiago, el hermano de Jesús, y no era un líder menor o simbólico. Era la máxima autoridad. Cuando había disputas doctrinales, era Santiago quien tenía la última palabra. Cuando Pablo quería predicar a los gentiles, necesitaba el permiso de Santiago. Cuando Pedro tenía conflictos con otras comunidades, era Santiago quien mediaba. Me senté en esa biblioteca con los documentos frente a mí y me pregunté algo que cambió para siempre mi comprensión del cristianismo. Si Santiago era tan importante, si era literalmente el hermano de Jesús y el líder de la primera iglesia, ¿por qué nadie me había hablado de él? ¿Por qué en todas las clases de catecismo, en todas las homilías, en todos los libros que había leído, Santiago apenas aparecía como una nota al pie? La respuesta, como siempre en estos casos, tiene que ver con poder, con control y con una versión de la historia que fue deliberadamente editada para servir a intereses institucionales. Empecemos por lo más básico y lo más demoledor. Abramos la Biblia. No los textos prohibidos, no los evangelios apócrifos, no los manuscritos de Nag Hammadi. La Biblia oficial, la que tiene el sello de aprobación de la Iglesia Católica. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 3 al 4, los vecinos de Jesús dicen algo revelador cuando él vuelve a su pueblo natal. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Lee esa línea otra vez. Hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, 4 hermanos varones mencionados por nombre, y además hermanas en plural. Estamos hablando de una familia numerosa. Mateo 13, 55 repite prácticamente lo mismo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? 2 evangelios diferentes, 2 pasajes diferentes, la misma información. Hermanos, con nombres, hijos de María,
En Gálatas 1:19, Pablo escribe algo aún más directo. No vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor Pablo, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, llama a Santiago el hermano del Señor, no el primo, no el pariente, no el amigo cercano, el hermano. La palabra griega utilizada es adelphos. Según los expertos en griego antiguo que he consultado a lo largo de los años, adelphos significa hermano en el sentido más directo y biológico. Existe otra palabra griega, anepsios, que significa específicamente primo. Pablo conocía ambas palabras. Era un hombre educado, dominaba el griego. Si Santiago hubiera sido primo de Jesús, Pablo habría usado anepsios. Pero no lo hizo, usó adelphos, hermano, y en Juan 7:5 hay otro detalle que pocos mencionan. Ni siquiera sus hermanos creían en él, fíjate en lo que dice. Sus hermanos no creían inicialmente en Jesús como Mesías. Eso es un detalle profundamente humano, profundamente real. No es el tipo de cosa que inventarías si estuvieras construyendo una narrativa religiosa. Es el tipo de cosa que registras porque es un dato histórico real. Los hermanos de Jesús existieron y al principio no estaban convencidos de que su hermano mayor fuera el Mesías. Algo cambió después. Algo extraordinario sucedió que transformó a Santiago de escéptico en líder absoluto del movimiento. Pero esa es otra historia que exploraremos más adelante. Y aquí está donde la historia se pone fascinante, porque la Iglesia institucional, enfrentada a estos textos que ella misma declaró palabra de Dios, tuvo que inventar explicaciones para negar lo que claramente dicen. Y esas explicaciones son reveladoras no por lo que argumentan, sino por lo que demuestran sobre la disposición de la institución para manipular incluso sus propios textos sagrados cuando éstos contradicen sus doctrinas. La primera explicación vino de Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia en el siglo IV. Jerónimo propuso que la palabra hermano en realidad significaba primo. Dijo que en arameo, el idioma que hablaba Jesús, no existía una palabra específica para primo, así que usaban hermano de forma amplia. Pero hay varios problemas con esa explicación. Primero, los evangelios no fueron escritos en arameo, fueron escritos en griego. Y en griego sí existe la palabra primo, anepsios, que Pablo usa en otros contextos, por ejemplo en Colosenses 4:10 cuando habla de Marcos, el primo de Bernabé. Ahí sí usa anepsios, con Santiago usa adelphos. La distinción es deliberada. Segundo, cuando los evangelios mencionan a los hermanos de Jesús, lo hacen en contextos familiares directos. Junto con María la Madre, Marcos 3:31 dice entonces vinieron su madre y sus hermanos. No dice vinieron su madre y sus primos. La estructura gramatical es clarísima, madre e hijos juntos. Tercero, Mateo 1:25 dice algo que la Iglesia prefiere no enfatizar. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esa palabra hasta implica que después sí la conoció, y la palabra primogénito implica que hubo más hijos después. Si Jesús hubiera sido hijo único, el texto habría dicho su hijo, no su hijo primogénito. La segunda explicación, más antigua, vino del protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo del siglo II. Este texto propone que los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior. José habría sido viudo con hijos antes de casarse con María. Eso preservaría la virginidad de María porque Santiago y los demás serían hermanastros, no hijos biológicos de ella. Pero aquí está la ironía. La Iglesia rechazó el protoevangelio de Santiago como texto apócrifo, no canónico, no inspirado por Dios. Sin embargo, adoptó su explicación sobre los hermanos de Jesús cuando le convenía. Usa el texto cuando sirve a su doctrina, lo rechaza cuando no. ¿Te das cuenta de la contradicción? Según los investigadores que han estudiado este tema en profundidad, como Robert Eisenman, profesor de estudios bíblicos que dedicó décadas a investigar la figura de Santiago, la evidencia es abrumadora. Santiago era el hermano biológico de Jesús, hijo de María y José. La negación de este hecho fue una construcción doctrinal posterior, motivada no por evidencia histórica, sino por la necesidad teológica de mantener la doctrina de la virginidad perpetua, y esa doctrina no existía en los primeros siglos.
fue desarrollándose gradualmente a medida que la Iglesia necesitaba elevar a María a un estatus cada vez más sobrenatural. Cada paso en esa elevación requería negar un poco más de su humanidad, y negar a sus otros hijos fue parte de ese proceso. Y ahora presta mucha atención a lo que voy a contarte, porque esto conecta todo lo anterior con algo mucho más grande. La pregunta no es solo si Jesús tenía hermanos, la pregunta real es por qué fue tan necesario negarlo, y la respuesta te va a sorprender porque va mucho más allá de la doctrina mariana. Tiene que ver con quién tenía derecho a liderar el cristianismo y sobre qué base se construía esa autoridad. Si Santiago era hermano biológico de Jesús, entonces su autoridad para liderar la primera iglesia venía de algo que ningún obispo posterior podía reclamar, una conexión directa de sangre con el fundador. Santiago no necesitaba que nadie lo nombrara, no necesitaba elecciones ni concilios, era el hermano de Jesús, había crecido con él, había compartido mesa, hogar, vida entera. Conocía al Jesús real, no al Jesús teológico que otros construirían después. Y esa autoridad basada en el parentesco directo era un modelo completamente diferente del que la Iglesia romana construyó. Roma basó su autoridad en la sucesión apostólica, la idea de que Pedro fue el primer papa nombrado por Jesús y que cada papa posterior hereda esa autoridad. Pero si existía un hermano de Jesús con más autoridad legítima que Pedro, entonces todo el modelo romano se tambalea. ¿Por qué seguir a un sucesor de Pedro cuando podrías seguir al hermano directo de Jesús? ¿Por qué obedecer a Roma cuando la primera iglesia estaba en Jerusalén, liderada por la propia familia de Cristo? Esa era la amenaza real, no era un problema de virginidad mariana, era un problema de poder. Por eso Santiago tuvo que ser borrado, no como persona histórica, eso era imposible, estaba en demasiados textos, sino como hermano. Si Santiago no era hermano de Jesús, sino primo o hermanastro de un matrimonio anterior, entonces su autoridad se diluía. Ya no tenía una conexión única con el fundador, ya no representaba una amenaza al modelo de Roma. ¿Entiendes ahora por qué la doctrina de la virginidad perpetua fue tan importante? No era solo teología sobre María, era política sobre quién controla el cristianismo. Pero la evidencia a favor de Santiago no viene solo de la Biblia, viene también de fuera del cristianismo. Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I que escribió extensamente sobre la historia de Judea para una audiencia romana. No era cristiano, no tenía ningún motivo para inventar o exagerar nada sobre los seguidores de Jesús. Y en su obra Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 9, escribió algo que los historiadores consideran una de las referencias más importantes sobre el cristianismo primitivo fuera del Nuevo Testamento. Josefo describe cómo el sumo sacerdote Anano convocó al Sanedrín y presentó ante ellos al hermano de Jesús, el llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, junto con algunos otros. Lee esa frase de nuevo: el hermano de Jesús, el llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago. Josefo no dice primo, no dice pariente, dice hermano, y lo dice en un contexto donde no tiene ninguna agenda teológica, simplemente está registrando un hecho histórico. Según Josefo, Santiago fue acusado de transgredir la ley y fue condenado. Pero lo más revelador es lo que sucedió después. Josefo registra que este sumo sacerdote provocó indignación generalizada. Los ciudadanos más respetables de Jerusalén, incluyendo personas que no eran seguidores de Jesús, protestaron. Enviaron cartas al rey Agripa exigiendo que se tomaran medidas contra el sumo sacerdote. Y como resultado, Anano fue destituido de su cargo apenas 3 meses después de haber sido nombrado. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Santiago era tan respetado en Jerusalén que su eliminación provocó una crisis política. No solo los seguidores de Jesús protestaron, los ciudadanos prominentes, los fariseos, personas que no compartían la fe de Santiago, pero respetaban profundamente su integridad, consideraron su condena como una injusticia intolerable. Ese nivel de respeto no se gana siendo el primo de alguien, se gana siendo una figura de extraordinaria autoridad moral, y las tradiciones antiguas confirman esto. Lo llamaban Santiago el Justo.
Según el historiador cristiano Hegesipo, citado por Eusebio de Cesarea, Santiago era conocido por su piedad extrema. Dicen que pasaba tanto tiempo de rodillas en oración que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello. Era vegetariano, no bebía vino, vestía solo lino. Era respetado por judíos y seguidores de Jesús por igual. Era, según todas las fuentes, un hombre de una integridad moral que impresionaba a todos los que lo conocían. Ahora voy a revelarte algo que me costó años comprender y que conecta todo lo anterior de una manera que probablemente nunca imaginaste. Porque la historia de Santiago no es solo la historia de un hombre borrado de la memoria. Es la historia de un cristianismo entero que fue eliminado. Un cristianismo que era profundamente diferente del que conocemos hoy. Para entender esto, necesitamos hablar del conflicto más importante de la historia cristiana primitiva, el conflicto entre Santiago y Pablo. Según los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 se celebró lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. La disputa era fundamental. Pablo estaba predicando a los gentiles, a los no judíos, y les decía que no necesitaban circuncidarse ni seguir la ley de Moisés para ser seguidores de Jesús. Los cristianos judíos de Jerusalén, la comunidad de Santiago, estaban horrorizados. Para ellos, las enseñanzas de Jesús eran una extensión del judaísmo, no una religión nueva. Seguir a Jesús significaba también seguir la Torá. Pablo habló, hubo debate intenso. Pero lee con atención quién tiene la última palabra. Hechos 15:13. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra. Y después de exponer su posición, Santiago dice en el versículo 19 algo extraordinario. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Yo juzgo, no nosotros juzgamos, no Pedro juzga. Santiago habla con autoridad individual suprema y todos aceptan su decisión. Pedro, Pablo, los apóstoles, los ancianos, todos se someten al juicio de Santiago. ¿Entiendes la magnitud de esto? En el momento más importante de la historia cristiana primitiva, la decisión que determinaría si el cristianismo seguiría siendo una rama del judaísmo o se convertiría en una religión universal separada. La última palabra no la tuvo Pedro, la tuvo Santiago, y eso aparece en la propia Biblia, no en textos prohibidos, no en evangelios gnósticos, en los hechos de los apóstoles canónicos. Pero nadie habla de esto en las iglesias. Nadie enfatiza que Santiago tenía más autoridad que Pedro en la primera comunidad cristiana, porque hacerlo plantearía preguntas incómodas sobre la supuesta primacía de Pedro y por extensión sobre la legitimidad del papado. Pero el conflicto era mucho más profundo que una cuestión de circuncisión. Era un choque entre dos visiones completamente diferentes de lo que significaba seguir a Jesús. En Gálatas 2, 11 al 14, Pablo describe una confrontación directa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Lee eso con cuidado. Pedro cambió su comportamiento por miedo a los enviados de Santiago. Pedro, el supuesto líder de la iglesia, tenía miedo de la gente de Santiago. Eso dice sobre quién tenía realmente la autoridad. Santiago y su comunidad de Jerusalén mantenían que los seguidores de Jesús debían seguir siendo fieles a las tradiciones judías. Jesús era judío, sus enseñanzas eran judías. El reino de Dios que predicaba era el cumplimiento de las promesas judías. No era una religión nueva, era la profundización de una fe ancestral. Pablo, en cambio, estaba creando algo diferente. Tomó las enseñanzas de Jesús y las universalizó, las separó del judaísmo, las hizo accesibles a cualquier persona sin necesidad de circuncisión, sin necesidad de leyes dietéticas, sin necesidad de las tradiciones de la Torá. Eso hizo que el mensaje se expandiera rápidamente por el imperio, pero también significó que el mensaje cambió profundamente en el proceso. Y aquí está la ironía que a mí me dejó sin palabras cuando lo comprendí. Pablo nunca conoció a Jesús personalmente, nunca caminó con él, nunca lo escuchó enseñar, nunca compartió una comida con él.
Todo lo que Pablo sabía de Jesús venía de visiones y de lo que otros le habían contado. Santiago había crecido con Jesús, había compartido con él la infancia, la adolescencia, la vida adulta. Conocía al Jesús real, no al Jesús teológico, y sin embargo fue la versión de Pablo, la del hombre que nunca conoció a Jesús, la que se impuso. La del hermano de sangre fue la que desapareció. ¿Cómo es eso posible? Parte de la respuesta es práctica. Pablo viajaba, fundaba comunidades, pues escribía cartas. Era un misionero incansable y llevó el mensaje por todo el Mediterráneo. Hago una breve pausa para daros las gracias. Gracias por ver Propósito con conciencia, gracias por vuestro tiempo y por estar aquí. Seguimos. Santiago se quedó en Jerusalén administrando la comunidad madre, pero sin expandirse geográficamente. Cuando Jerusalén fue devastada por los romanos en el año 70, la comunidad de Santiago sufrió un golpe del que nunca se recuperó. Mientras tanto, las comunidades de Pablo, dispersas por todo el imperio, sobrevivieron y crecieron. Pero la otra parte de la respuesta es más perturbadora. La versión de Pablo era más conveniente para construir una institución de poder. Un cristianismo separado del judaísmo podía convertirse en religión universal del imperio. Un cristianismo que enfatizaba la fe sobre las obras podía ser administrado por una jerarquía que controlara el acceso a la salvación. Un cristianismo donde Jesús era un ser divino único e irrepetible necesitaba intermediarios profesionales para interpretarlo y administrarlo. La versión de Santiago, en cambio, era más difícil de institucionalizar. Un cristianismo enraizado en el judaísmo mantenía lazos con una tradición que Roma despreciaba. Un cristianismo que enfatizaba las obras sobre la fe requería transformación personal real, no solo adhesión intelectual a un credo. Un cristianismo donde el hermano de Jesús lideraba por parentesco directo no dejaba espacio para que obispos romanos reclamaran a autoridad suprema. Pero aquí está lo que no te han contado, algo que cambia absolutamente todo. Hay un documento en el Nuevo Testamento que casi nadie lee con atención, la Carta de Santiago. Es corta, apenas 5 capítulos. La mayoría de los cristianos no sabría decirte qué contiene. Pero cuando la lees sabiendo quién era Santiago y cuál era su conflicto con Pablo, el texto cobra una dimensión completamente nueva, porque la Carta de Santiago, según múltiples investigadores que la han analizado en profundidad, una respuesta directa a las enseñanzas de Pablo. Es Santiago contradiciendo a Pablo, y está en la propia Biblia. La teología central de Pablo se puede resumir en una frase de Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Para Pablo, la salvación viene de creer en Jesús como Cristo. Las obras, los actos, la conducta moral son secundarios. Lo que importa es la fe. Ahora lee lo que dice Santiago en su carta, capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente vacía por sí misma. Y luego, en el versículo 26, remata con una frase que es un golpe directo a Pablo. Porque así como el cuerpo sin espíritu está sin vida, también la fe sin obras está vacía. Lee eso otra vez despacio. Santiago está diciendo exactamente lo opuesto de Pablo. Pablo dice que la fe sola salva. Santiago dice que la fe sin obras está vacía. Pablo dice que las obras de la ley no son necesarias. Santiago dice que sin obras la fe es inútil. Esto no es un desacuerdo menor, es una contradicción fundamental sobre el núcleo mismo del mensaje cristiano. Y ambos textos están en la Biblia. El mismo libro, que se supone es coherente y unificado, contiene dos visiones contradictorias sobre cómo se alcanza la salvación. Pero hay más. En Santiago 2, 19, el hermano de Jesús dice algo que parece dirigido específicamente a los seguidores de Pablo. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios lo creen y tiemblan. Detente aquí un momento. Santiago está diciendo que creer no es suficiente, que incluso los demonios creen.
que la fe sin acción, sin transformación real, sin obras de justicia, es la fe de los demonios. Eso es demoledor para la teología paulina y está en la Biblia canónica. Martín Lutero, el padre del protestantismo, se dio cuenta de esto en el siglo XVI, llamó a la carta de Santiago una epístola de paja y quiso sacarla de la Biblia. ¿Por qué? Porque contradecía su doctrina de la salvación solo por la fe que él había tomado directamente de Pablo, pero no pudo eliminarla. La tradición era demasiado fuerte. Así que la carta de Santiago quedó allí como un fósil incómodo, un recordatorio silencioso de que hubo otra visión, otra voz, otro cristianismo. Y hoy, 2000 años después, es uno de los textos menos predicados, menos estudiados, menos citados desde los púlpitos. Un amigo sacerdote me dijo una vez que en 25 años de ministerio solo había dado 2 homilías sobre la carta de Santiago, y ambas evitaron cuidadosamente los versículos que contradicen a Pablo. Ese silencio selectivo es una forma de censura. No necesitas quemar un texto si puedes simplemente ignorarlo. No necesitas prohibir una carta si puedes simplemente no predicar sobre ella. Y aquí viene lo más perturbador de todo, porque el conflicto entre Santiago y Pablo no era solo teológico. Era también sobre qué tipo de Jesús se predicaba. Para Santiago, Jesús era su hermano, un hombre extraordinario, profundamente conectado con Dios, que había alcanzado un estado espiritual que otros podían aspirar a seguir. Para Santiago, seguir a Jesús significaba vivir como Él vivió, actuar como Él actuó, amar como Él amó, buscar la justicia como Él la buscó. Era un camino de transformación personal concreta. Para Pablo, Jesús era el Cristo cósmico, un ser divino preexistente que se había encarnado para ofrecer la salvación mediante su sacrificio. Seguir a Jesús significaba principalmente creer en lo que Jesús había hecho por ti, no necesariamente hacer lo que Jesús había hecho. Los ebionitas, una comunidad cristiana primitiva que seguía las enseñanzas de Santiago y rechazaba a Pablo, tenían su propio evangelio, el evangelio de los ebionitas, del que solo sobreviven fragmentos citados por padres de la Iglesia que lo condenaban. Según esos fragmentos, este evangelio presentaba a Jesús no como un ser divino preexistente, sino como un hombre justo que fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo, un hombre que alcanzó un estado espiritual extraordinario, no porque fuera ontológicamente diferente de los demás humanos, sino porque dedicó su vida entera a la búsqueda de Dios. Los ebionitas llamaban a Pablo el apóstata de la ley, el hombre que había traicionado las enseñanzas originales de Jesús al separarlas del judaísmo. Para ellos, Pablo no era un error, era el hombre que había distorsionado el mensaje. Y si lo piensas con honestidad, su argumento tenía una lógica poderosa. Si quieres saber qué enseñó realmente un maestro, ¿a quién le preguntas? Al hermano que creció con él, que lo conoció toda su vida, que compartió mesa y hogar durante décadas. O al hombre que nunca lo conoció, que tuvo una experiencia visionaria en el camino y que a partir de ahí construyó una teología elaborada basada en su interpretación personal. La respuesta debería ser obvia, pero la historia no siguió la lógica, siguió el poder. Un especialista en manuscritos antiguos me dijo algo hace años que no he olvidado. Me dijo, el problema no es que Pablo mintiera. Pablo era sincero, creía genuinamente en su visión. El problema es que la Iglesia posterior eligió la versión de Pablo como si fuera la única, como si Santiago no hubiera existido, como si no hubiera habido un debate legítimo entre dos formas de entender a Jesús. Y al borrar ese debate, borraron la posibilidad de que los cristianos eligieran por sí mismos. Les quitaron la opción, les presentaron una sola versión y les dijeron que era la verdad completa. Eso no es fe, eso es control, y tenía razón, porque cuando estudias lo que Santiago realmente enseñaba, cuando lo comparas con lo que Pablo predicaba, descubres que no se trata de que uno tuviera razón y otro estuviera equivocado. Se trata de que ambas perspectivas existieron legítimamente en el cristianismo primitivo, ambas tenían validez, ambas podían haber coexistido, pero una fue elevada a verdad absoluta y la otra fue enterrada como herejía. Y eso empobreció el cristianismo de una forma que aún hoy estamos empezando a comprender.
Piénsalo así, si tienes un diamante y lo miras desde un solo ángulo, ves una faceta. Es real, es auténtica, pero es solo una parte. Si alguien te prohíbe mirar las otras facetas, si te dice que la única faceta válida es la que él te muestra, estás viendo algo verdadero, pero incompleto. Eso es lo que pasó con el cristianismo. La faceta de Pablo es real, la fe importa, pero la faceta de Santiago también es real. Las obras importan, la transformación interior importa, la experiencia directa de Dios importa, y durante 2000 años, una faceta fue declarada la totalidad del diamante, mientras todas las demás fueron prohibidas. Para entender la profundidad de lo que se perdió, necesitamos hablar de las comunidades que mantuvieron viva la visión de Santiago después de que la Iglesia oficial la descartara. Los ebionitas son quizá el caso más revelador. Su nombre viene de hebreo ebión, que significa pobre. Se llamaban a sí mismos los pobres, probablemente en referencia a las enseñanzas de Jesús sobre los bienaventurados los pobres. Según los padres de la Iglesia que los condenaban, principalmente Ireneo, Tertuliano y Epifanio, los ebionitas mantenían varias creencias que los distinguían del cristianismo paulino. Primero, consideraban a Jesús como un hombre justo, nacido de forma natural de José y María, no de una concepción virginal. Jesús fue adoptado como Hijo de Dios en su bautismo cuando el Espíritu descendió sobre él. Segundo, rechazaban las cartas de Pablo completamente. Lo consideraban un falso apóstol que había traicionado el mensaje original. Tercero, seguían la ley judía, incluyendo la circuncisión, las leyes dietéticas y la observancia del sábado. Cuarto, veneraban a Santiago como su líder espiritual supremo, el verdadero heredero de las enseñanzas de Jesús. Y quinto, usaban su propio evangelio, el evangelio de los ebionitas, que presentaba a Jesús de forma radicalmente diferente a los evangelios canónicos. Ahora bien, es fácil descartar a los ebionitas como un grupo marginal herético. Eso es exactamente lo que la Iglesia oficial hizo. Pero detente un momento y piensa en lo que representaban. Eran comunidades de seguidores de Jesús que preservaban la visión de Santiago, el hermano de Jesús, el hombre que lo conoció personalmente. Seguían las tradiciones judías que Jesús mismo había seguido, mantenían prácticas espirituales que se remontaban a los primeros años del movimiento, y fueron declarados herejes no porque se hubieran desviado del mensaje original, sino porque se habían mantenido demasiado fieles a él. Esa es la ironía suprema. Los más fieles al Jesús histórico fueron los declarados herejes por una iglesia que se había alejado del Jesús histórico. Ahora llegamos a una de las partes más fascinantes de toda esta investigación. Los textos prohibidos que llevan el nombre de Santiago y que fueron encontrados entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945. Entre los 52 textos descubiertos en el desierto egipcio hay 2 que se refieren específicamente a Santiago. El primer Apocalipsis de Santiago y el segundo Apocalipsis de Santiago. Estos textos prohibidos, enterrados en el siglo IV para protegerlos de la destrucción ordenada por las autoridades eclesiásticas, presentan a Santiago como el receptor de enseñanzas secretas de Jesús. En el primer Apocalipsis, Jesús se dirige a Santiago llamándolo mi hermano, confirmando el vínculo familiar. Y le dice algo extraordinario: Santiago, no te preocupes por mí. Yo soy el que estaba dentro de mí, nunca sufrí en modo alguno, ni me afligí. Detente aquí un momento. Según este texto, Jesús le está revelando a Santiago algo sobre la naturaleza de la realidad espiritual, sobre la diferencia entre el ser exterior y el ser interior, sobre una dimensión de la experiencia que trasciende el sufrimiento físico. Son enseñanzas místicas profundas que el cristianismo institucional posterior descartaría como herejía, pero eran enseñanzas transmitidas al hermano de Jesús, al hombre que más derecho tenía de recibir las enseñanzas más íntimas del Maestro. En el segundo Apocalipsis, Santiago aparece como un maestro espiritual por derecho propio, alguien que ha alcanzado un nivel de comprensión que lo sitúa como heredero legítimo del conocimiento de su hermano. El texto describe cómo Santiago transmitía estas enseñanzas a la comunidad de Jerusalén,
cómo iniciaba a los discípulos en misterios que no eran para todos, cómo preservaba la dimensión más profunda del mensaje de Jesús. ¿Por qué fueron prohibidos estos textos? Por la misma razón de siempre. Presentaban un modelo de cristianismo basado en experiencia directa y conocimiento interior, un modelo donde la autoridad venía del parentesco con Jesús y de la transformación personal, no de instituciones, jerarquías o concilios. Cuando Atanasio de Alejandría escribió su carta pascual en el año 367, ordenando la destrucción de todos los textos heréticos, ¿los Apocalipsis de Santiago estaban en la lista? Alguien en Egipto, al recibir esa orden, decidió que esos textos eran demasiado valiosos para destruirlos. Los envolvió en cuero, los selló en una jarra de cerámica y los enterró en el desierto de Nag Hammadi. Y allí permanecieron durante más de 1500 años esperando que alguien los encontrara. Patedoez, pero la manipulación de la memoria de Santiago no terminó con negar que fuera hermano de Jesús. Hubo algo más sutil, más efectivo, cuando la Iglesia no pudo negar completamente su existencia porque estaba en demasiados textos canónicos como para borrarlo del todo, lo transformó, lo multiplicó, lo convirtió en otra persona. Según la tradición católica oficial, existen dos Santiagos diferentes. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, patrón de España, el Santiago del Camino de Santiago, el de la Catedral de Compostela, y Santiago el Menor, que según la versión oficial era primo de Jesús, no hermano, y es a quien atribuyen la Carta de Santiago y el liderazgo de la Iglesia de Jerusalén. ¿Ves lo que hicieron? Tomaron al Santiago, que era hermano de Jesús y líder supremo de la primera iglesia cristiana, y lo convirtieron en Santiago el Menor. Menor. Hasta el nombre lo degrada. Lo redujeron de hermano a primo, de líder supremo a figura secundaria, de Santiago a Santiago el Menor. Mientras tanto, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, que aparece mucho menos en los textos del Nuevo Testamento en términos de autoridad y liderazgo, recibe la gloria, las catedrales, las peregrinaciones, el camino de Santiago, la devoción de millones. La confusión fue deliberada. Según los investigadores que han estudiado cómo se construyó esta doble identidad, la división de Santiago en dos personajes diferentes sirvió para diluir su importancia. Si preguntas a un católico quién es Santiago, pensará en el apóstol hijo de Zebedeo, el patrón de España, no en el hermano de Jesús. La maniobra fue brillante en su efectividad y tiene un paralelo exacto con lo que hicieron con María Magdalena, así como fusionaron a tres mujeres diferentes en una sola para crear la imagen de pecadora arrepentida, dividieron a un Santiago en dos para diluir la importancia del que realmente importaba. Viajé a Jerusalén siguiendo la pista de Santiago. Quería ver con mis propios ojos los lugares donde había liderado la primera comunidad cristiana, el lugar que tradicionalmente se identifica como el cenáculo. La sala superior donde los discípulos se reunían está en el monte Sión. Es una zona que hoy es un laberinto de callejuelas estrechas, escaleras de piedra gastada por siglos de pisadas y pequeñas capillas construidas unas encima de otras. El espacio tiene arcos góticos añadidos por los cruzados, pero debajo de las modificaciones medievales se siente algo antiguo, algo que habla de los primeros días del movimiento cristiano. Me senté allí una tarde cuando los turistas ya se habían ido y traté de imaginar cómo era esa comunidad primitiva. Santiago sentado en esa sala, recibiendo informes de las comunidades que se expandían, tomando decisiones sobre doctrina, mediando conflictos entre Pedro y Pablo, era el centro neurálgico del cristianismo primitivo, y estaba aquí, en Jerusalén, no en Roma. Un historiador local que me acompañó durante esa visita me dijo algo que nunca olvidé. Aquí en Jerusalén nunca olvidamos a Santiago. Las tradiciones locales, tanto cristianas como musulmanas, lo recuerdan como un hombre extraordinariamente piadoso. Lo llamaban Santiago el Justo. Era respetado incluso por los judíos que no seguían a Jesús. Le pregunté por qué entonces era tan desconocido en Occidente. «Porque Occidente sigue la versión de Roma», me respondió sin dudar.
y Roma no tenía interés en recordar que antes de que ellos existieran había una iglesia aquí liderada por la familia de Jesús, con una visión del cristianismo muy diferente de la que Pablo llevó a los gentiles. Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Roma no tenía interés en recordar. Ahora hay algo que necesito explicarte porque es fundamental para entender la magnitud de lo que se perdió. Después de que Santiago fue apartado en el año 62, la comunidad de Jerusalén no desapareció inmediatamente. Los parientes de Jesús siguieron liderándola. Según el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, Simeón, primo de Jesús, sucedió a Santiago como líder de la iglesia de Jerusalén. La autoridad seguía siendo familiar, basada en el parentesco con Jesús. Eusebio registra que esta práctica de liderazgo familiar continuó durante varias generaciones. Los llamaban los desposini, que en griego significa los que pertenecen al Señor, los familiares de Jesús. Y hay un dato extraordinario que Eusebio preservó. Según sus registros, en algún momento del siglo III o IV, representantes de los desposini viajaron a Roma para reunirse con el Papa de la época. Reclamaban reconocimiento como herederos legítimos del liderazgo cristiano, pedían que se les devolvieran propiedades de la Iglesia de Jerusalén que habían sido confiscadas. Pedían que su autoridad, basada en el parentesco directo con Jesús, fuera reconocida. El Papa lo rechazó, les dijo que la autoridad de la Iglesia venía de la sucesión apostólica a través de Pedro, no del parentesco sanguíneo con Jesús. Los envió de vuelta con las manos vacías, y a partir de ahí los desposini desaparecen de los registros históricos. La familia de Jesús fue silenciada para siempre. ¿Piensa en lo que eso significa? Los descendientes directos de la familia de Jesús, personas que llevaban su sangre, que preservaban sus tradiciones familiares, que podían haber tenido acceso a enseñanzas y memorias transmitidas generación en generación, fueron rechazados por una institución que afirmaba representar a Jesús. La ironía, una vez más, es devastadora. La Iglesia que dice seguir a Jesús rechazó a la familia de Jesús, y aquí hay algo que pocos investigadores mencionan, pero que a mí me parece extraordinario. Si los desposini existieron hasta el siglo III o IV, eso significa que durante más de 200 años hubo personas que podían decir soy descendiente de Jesús, soy de su sangre. Mi familia ha transmitido sus enseñanzas de padres a hijos desde el principio. ¿Te imaginas lo que esas familias podrían haber sabido? ¿Qué tradiciones orales preservaban? ¿Qué recuerdos familiares sobre Jesús, sobre su infancia, sobre sus años de formación, sobre sus enseñanzas privadas que nunca llegaron a ningún evangelio? Todo eso se perdió cuando Roma lo rechazó. Todo eso fue silenciado cuando la Iglesia decidió que su modelo de autoridad era superior al parentesco con el propio fundador. Es como si los descendientes de un gran maestro vinieran a compartir las enseñanzas que su familia había preservado durante generaciones, y la institución que dice seguir a ese maestro les cerrara la puerta en la cara, porque aceptarlos habría significado admitir que la institución no tenía el monopolio de la verdad, y eso era inaceptable. Pero la influencia de Santiago no desapareció por completo, sobrevivió en los márgenes, en comunidades que la Iglesia oficial declaró heréticas, pero que persistieron durante siglos. Los ebionitas mantuvieron la visión de Santiago en Siria y Transjordania hasta al menos el siglo V. Los nazarenos, otra comunidad judeocristiana, preservaron tradiciones similares. Incluso dentro del Islam, que surgió en el siglo VII, hay ecos de la visión de Santiago. El Corán presenta a Jesús como un profeta extraordinario, no como Dios encarnado, una visión mucho más cercana a la de Santiago que a la de Pablo. El énfasis islámico en las obras de justicia como camino a Dios, en la sumisión directa a lo divino sin intermediarios, en la vida piadosa como práctica central, todo eso resuena con lo que sabemos de las enseñanzas de Santiago. Algunos investigadores han propuesto que las comunidades judeocristianas que sobrevivieron en Arabia pudieron haber influido en el surgimiento del Islam. No lo sabemos con certeza, pero la conexión es fascinante. Significaría que la visión de Santiago, borrada del cristianismo oficial,
encontró una forma de sobrevivir en otra tradición, una vez más, la verdad encontrando grietas por donde filtrarse, negándose a desaparecer por completo, y hay algo más que descubrí en mis investigaciones y que revela hasta qué punto la Iglesia posterior manipuló la memoria de Santiago. Las tradiciones antiguas preservadas por Hegesipo y citadas por Eusebio describen a Santiago como hombre de oración profundísima. Dicen que pasaba horas y horas en el templo de Jerusalén, de rodillas, tan absorto en su comunión con Dios que las rodillas se le habían endurecido como las de un camello. Eso no es la oración mecánica que muchos practican hoy, repetir fórmulas sin sentir nada. Eso es oración contemplativa, meditación profunda, experiencia directa de lo sagrado. Eso es un hombre que había encontrado un camino directo hacia Dios sin necesitar la mediación de ninguna institución. Y aquí aparece la conexión con todo lo que hemos explorado sobre las enseñanzas ocultas de Jesús. Si Jesús enseñaba que el reino de Dios está dentro de ti, si enseñaba métodos de transformación interior, si enseñaba acceso directo a lo divino, entonces su hermano Santiago, el hombre que más tiempo pasó con él, sería el heredero natural de esas enseñanzas prácticas. Y las tradiciones confirman exactamente eso. Santiago era un místico, un contemplativo, un hombre de oración profunda que había alcanzado un nivel de conexión espiritual que asombraba incluso a quienes no compartían su fe. Pero esas prácticas contemplativas, esos métodos de experiencia directa de Dios, eran exactamente lo que la Iglesia institucional posterior no podía tolerar. Porque si puedes experimentar a Dios directamente a través de la oración profunda y la transformación interior, si el hermano de Jesús te muestra cómo hacerlo, entonces la institución pierde su razón de ser como mediadora obligatoria. Por eso Santiago tuvo que ser minimizado. No solo su persona, sino todo lo que representaba, la conexión familiar con Jesús, las enseñanzas directas preservadas por convivencia, las prácticas espirituales de acceso directo a Dios, la visión de un cristianismo enraizado en la experiencia personal, no en la obediencia institucional. Todo eso fue demasiado peligroso a sobrevivir en un sistema que necesitaba controlar el acceso a lo sagrado, y esto me lleva a una reflexión que creo que es la más importante de todas. ¿Cómo sería el cristianismo hoy si Santiago hubiera ganado en lugar de Pablo? Si la visión del hermano de Jesús se hubiera convertido en la corriente principal en lugar de ser enterrada como herejía, ¿qué tipo de religión tendríamos? Piénsalo seriamente por un momento. Tendríamos un cristianismo que probablemente no se habría separado del judaísmo. Jesús sería recordado como un gran profeta judío, un maestro extraordinario dentro de la tradición de Israel, no como el fundador de una religión separada. Las raíces judías del mensaje se habrían mantenido intactas. Las enseñanzas de Jesús se entenderían dentro de su contexto original, no reinterpretadas a través del filtro greco-romano que Pablo introdujo. Tendríamos un cristianismo centrado en las obras de justicia, en la acción concreta, en la transformación real de la vida cotidiana. No bastaría con creer. Habría que actuar, habría que alimentar al hambriento, vestir al desnudo, luchar por la justicia, como Santiago enseñaba en su carta. La fe sin obras estaría vacía. Eso habría producido comunidades cristianas mucho más comprometidas con la justicia social, mucho más enfocadas en cambiar el mundo real, no solo en asegurar un destino después de esta vida. ¿Tendríamos un cristianismo donde la experiencia directa de Dios sería central? La oración no sería repetición mecánica de fórmulas, sino contemplación profunda, meditación, búsqueda interior real. Cada persona sería responsable de su propia relación con Dios, no dependiente de una institución que administrara esa relación por ella. Los intermediarios existirían como guías, no como controladores. Probablemente no habría habido inquisiciones porque no habría habido una institución con autoridad absoluta para declarar quién era hereje y quién no. No habría habido venta de indulgencias porque nadie habría creído que una institución puede venderte el perdón divino. No habría habido guerras de religión entre cristianos porque sin una estructura de poder centralizada.
no habría existido el mecanismo para movilizar ejércitos en nombre de la fe, y las mujeres probablemente han tenido un papel mucho más igualitario, porque Santiago y su comunidad mantenían tradiciones donde las mujeres podían participar más activamente que en el modelo que la Iglesia romana terminó imponiendo. ¿Esto es especulación? No podemos saber con certeza cómo habría evolucionado el cristianismo de Santiago, pero lo que sí podemos decir es que la versión que ganó, la de Pablo y Roma, produjo tanto cosas extraordinarias como consecuencias terribles. Y las voces que fueron silenciadas, empezando por Santiago, representaban alternativas legítimas que merecían ser escuchadas. Que merecen ser escuchadas ahora. Ahora conectemos todos los hilos que hemos estado explorando. ¿Jesús tenía un hermano llamado Santiago? Esto está documentado en los evangelios canónicos, en las cartas de Pablo y en los escritos de Flavio Josefo. Después de la partida de Jesús, Santiago se convirtió en el líder supremo de la primera comunidad cristiana, con más autoridad que Pedro y que Pablo. Esto aparece en los propios Hechos de los Apóstoles. Santiago enseñaba un cristianismo enraizado en el judaísmo, basado en obras de justicia y transformación personal, centrado en la experiencia directa de Dios a través de la profunda y la vida piadosa. Su carta, que está en la Biblia, contradice directamente la teología de Pablo sobre la salvación por la fe sola. Pablo enseñaba un cristianismo diferente, centrado en la fe en Cristo como medio de salvación, separado del judaísmo, más adaptado al mundo greco-romano, más fácil de institucionalizar. Cuando Santiago fue apartado en el año 62 y la comunidad de Jerusalén fue devastada en el año 70, la versión de Pablo quedó sin contrapeso y se convirtió en el cristianismo dominante. La Iglesia que surgió de la tradición paulina necesitó negar la existencia de Santiago como hermano biológico de Jesús, porque un hermano de sangre representaba una autoridad que ningún papa podía reclamar. Inventaron la doctrina de la virginidad perpetua, minimizaron la carta de Santiago, dividieron su identidad en dos personajes. Declararon herejes a los ebionitas y nazarenos que preservaban su legado, destruyeron los textos que llevaban su nombre, rechazaron a los Desposini, los descendientes de la familia de Jesús, cuando vinieron a reclamar su herencia legítima. Y así el hermano de Jesús, el hombre que más derecho tenía de ser escuchado sobre las enseñanzas del Maestro, fue borrado de la memoria colectiva del cristianismo. Si esto es verdad, y toda la evidencia que he recopilado durante años sugiere que lo es, entonces enfrentamos una realidad profunda. Significa que el cristianismo que nos llegó no es el cristianismo original. Es la versión de Pablo, filtrada por Roma, institucionalizada por Constantino, defendida por concilios que respondían a intereses de poder. La versión de Santiago, la del hermano de Jesús, la del hombre que lo conoció mejor que nadie, fue deliberadamente eliminada. Y con ella se perdió algo invaluable, una comprensión de Jesús basada en convivencia directa, no en visiones y teología elaborada, una espiritualidad basada en práctica contemplativa y transformación interior, un cristianismo donde las obras de justicia importaban más que la adhesión intelectual a un credo, un cristianismo que empoderaba al individuo en su búsqueda directa de Dios. Esto no significa que la fe en Dios sea errónea, al contrario, significa que la fe puede ser más profunda, más rica, más transformadora de lo que la versión institucional te ha permitido experimentar. Significa que hay dimensiones del mensaje de Jesús que fueron recortadas para servir a intereses humanos, y recuperarlas no debilita la fe, la completa